Hola, mi nombre es Vani Cel Sánchez Nájera. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Biológicas del programa Químico Bacteriólogo Parasitólogo. Eh, Hoy les voy a hablar sobre simbiosis fúngica y algunos ejemplos. Esto me cuenta como evidencia 7 para mi materia de micología, que me la imparte el doctor Alejandro Ledesma Villanueva. Ok, vamos a comenzar. Primeramente, pues para saber lo que es una simbiosis hay que tener en cuenta lo que son las relaciones biológicas o interacciones biológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son relaciones entre los organismos de una comunidad biológica dentro de un ecosistema. En un ecosistema, pues no existen organismos totalmente aislados en su entorno. Existen diferentes tipos de relaciones biológicas o interacciones biológicas, como lo puede ser el mutualismo, que esta es una relación o una interacción biológica entre individuos de diferentes especies en donde ambos se benefician y mejoran su amplitud biológica. Existe también la protocooperación, que esta interacción es en la cual dos organismos o poblaciones se benefician mutuamente y la relación no es esencial para la vida de ambos, ya que pues estos pueden vivir de forma separada y se puede dar incluso entre organismos de diferentes reinos, como por ejemplo las flores y los polinizadores. También existe el comensalismo, que es una interacción en donde una especie es beneficiada y es neutra para la otra. Existe el amensalismo, que es una interacción es una interacción que se perjudica para que una de las especies, y la otra es neutra. Y ahora sí, vamos a hablar sobre la simbiosis. La simbiosis es una relación entre dos o más especies obligadas en que todos o algunos de los simbiontes salen beneficiados. ¿Okay? Ahora, en alguno de los ejemplos, o bueno, de lo que yo encontré de la simbiosis, existen las micorrizas. ¿Qué quiere decir? Que las micorrizas se pueden definir como una simbiosis mutualista entre hongos y raíces de las plantas superiores. Como consecuencia de esta simbiosis, pues la planta suministra al hongo fuentes de carbono procedentes del producto de la fotosíntesis. Además, también se le proporciona un nicho ecológico que es protegido de los fenómenos antagónicos, como antagónicos microbianos en la rizósfera. También por su parte, el hongo ayuda a la planta a absorber sus nutrientes minerales del suelo. También como nosotros sabemos que las hifas del hongo se pueden desarrollar desde la raíz y estas emergen o desempeñan un papel importante en la translocación hacia la planta de iones fosfato. La infección se desarrolla a partir de las clamidiosporas, ¿Qué quiere decir las clamidiosporas? Son esporas de resistencia a partir de un micelio de una raíz previamente infectada. La relación entre los hongos y las raíces de plantas verdes constituyen particularmente de una simbiosis denominada, como ya les dije, micorriza o simbiosis micorrizada. En la simbiosis micorrizada, el hongo obtiene el exceso de azúcares de reserva. Básicamente lo que obtiene el hongo es el almidón de las raíces de la planta. Sin embargo, a su vez permite a la planta, a través de una unión del micelio, a las raíces aumentadas
aumentar enormemente a la impresionante extensión del aparato radical. Ok, ahora vamos a hablar sobre los líquenes. Los líquenes son una asociación estrecha entre un hongo o más y un alga o más que se originan en un tallo con morfología y fisiología específicas y diferentes de las unas de las otras con cada uno de los compuestos. Cada una de estas asociaciones reciben diferentes nombres específicos. Existen clasificaciones de líquenes y ejemplos. La clasificación de líquenes y la clasificación de líquenes está integrada en sus respectivos microbiontes. En estos microbiontes, pues, tiene una orden de 35 acidomicetos, 11 incluyen exclusivamente a líquenes y otros 7 incluyen géneros o familias de hongos liquenizados o no liquenizados. El orden excesivamente líqueno, más importante es Lecaunorales. ¿Okay? También estos se dividen en crustáceos como lo son los Lecanora, los Fileaceos, que son el Parmelia, y los fructiculosos, que lo son la Ramalia, entre otras. Y también existen los compuestos, como lo son la Craudiania. Okay, vamos ahora a hablar sobre un ejemplo de simbiosis fúngica. Ok, aquí yo puse varias imágenes de referencia, como se pueden ver aquí, las raíces y las hifas, las micorrizas, las raíces como lo son de los árboles y las hifas de los hongos. También existen diferentes simbiosis de micorrizas, como las son ectomicorrizas y endomicorrizas. ¿Okay? Bueno, la base de la simbiosis es la toma de nutrientes por parte del hongo desde el agua. Para ello, pues están en algunos líquenes y se pueden diferenciar de dos tipos. Ok, bueno, primero yo les voy a hablar sobre el ejemplo de las micorrizas y después sobre un ejemplo de líquenes. Bueno, en el de las micorrizas, las hifas de los hongos se introducen a los radicales de las plantas. Es una simbiosis muy frecuente que se puede encontrar en la mayor parte de los hábitats. Como les digo, se pueden encontrar mayormente en los hábitats, ¿verdad? Salvo en aquellos que son más húmedos o más ricos en nutrientes. Las raíces micorrizadas son muy eficaces con la capacitación de agua y de nutrientes, pues ya que estas no están en todas. ¿Okay? Los hongos que forman simbiosis son los acidomicetos, basidomicetos y cingomicetos, y se entrelazan en las plantas, o bueno, se encuentran básicamente en todas las plantas, y estos son capaces de hacer micorrizas, excepto algunas familias como lo son las fructíferas, cariófilas, entre otras. Bueno, en una micorriza, el hongo obtiene nutrientes de la planta, mientras que ella se incrementa gracias al micelio del hongo. Su superficie y biomasa radical, esta es lo que hace que aumente la posibilidad de la capacidad del agua, y el hongo elabora sustancias como el etileno, que es para una planta,
que para la planta es una hormona y regula el crecimiento. A la vez, esta la protege de parásitos y mejora su estructura del agua. También participa en la absorción de minerales como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el cobre y entre otros, y se unen a la traspasa o se traspasa a la planta de sus hifas. En los líquenes crustáceos o crustosos, estos forman o se forman más altamente estructurados a las penetraciones y son generalmente intercelulares, donde los austos penetran al protoplasto de la capa gonial, donde se encuentra el alga. La pared de estos es más delgada que el resto de las hifas, de forma que resulta más sencillo en penetrar la célula vegetal. Los líquenes, pues, a través de los años han evolucionado morfológicamente y pues esto es lo que hace que a veces su penetración en la pared de la capa gonial, o bueno, esto es lo que hace los causos, y pues no entra al citoplasma. Y bueno, el líquen también obtiene su alimento a través de sustancias sintetizadas por el agua a través de fotosíntesis, y pues en este proceso se sintetiza el hidrato de carbono, que es denominado ribitol, que este es transferido al hongo mediante difusión y es en la interacción de la hifa este ribitol, y este es modificado a manitol, ya que este no es transferible desde el hongo hasta la alga. Y bueno, la base de la simbiosis del líquen es la que toma los nutrientes por parte del hongo hasta desde el alga. Para ello, pues casi todos los líquenes estudiados se han encontrado de forma de penetración dentro del hongo de las células algales, la que esto hace que se logra por medio de austios. Y bueno, esto se diferencia entre austios, órganos de penetración del hongo, intracelulares o intramembrosos. Y bueno, esto sería todo por mi video. Como les comenté, esta sería parte de mi evidencia 7 sobre la simbiosis fúngica y relaciones biológicas. Gracias.